Vamos a comenzar con tejido muscular, que es un tema sencillo pero largo. Lo vamos a resumir. Esta es una idea que ustedes tengan para cuando hagan su resumen. Así que bueno, comencemos. Generalidades y clasificación del músculo. El músculo tiene a su cargo el movimiento del cuerpo, de sus partes y los cambios en el tamaño y en la forma de los órganos internos. Este tejido se caracteriza por cúmulo de células alargadas, especializadas, dispuestas en haces paralelos que cumplen la función principal de contracción. La interacción de los miofilamentos es la causa de la contracción de las células. Hay dos tipos de miofilamentos que están asociados a la contracción celular, que son los filamentos delgados, que está compuesto principalmente por proteínas de actina, y los filamentos gruesos, que están compuestos principalmente por la proteína miosina 2. Las largas porciones de la cola en forma de varilla de esta molécula, que estamos hablando de los filamentos gruesos, entonces, la larga porción de la cola de la forma de la varilla de cada molécula se aglomera de manera regular, paralela pero no escalonada, mientras que las partes correspondientes a la cabeza que se inyectan hacia afuera según un patrón helicoidal regular. Los tipos de miofilamentos ocupan la mayor parte del volumen citoplasmático, en el que las células musculares también reciben el nombre de sarcoplasma. El músculo se clasifica de acuerdo al aspecto celular contráctil. Se reconocen dos tipos principales de músculo: el músculo estriado, en el cual las células exhiben estriaciones transversales visibles con el microscopio electrónico, y el músculo liso, en el cual las células no exhiben estriaciones transversales. El tejido muscular puede además subclasificarse según su ubicación en muscular esquelético y muscular estriado visceral y cardíaco. El músculo esquelético se fija al hueso y es el responsable por el movimiento del esqueleto axial y apendicular y la postura corporal. El músculo estriado visceral es morfológicamente idéntico al músculo esquelético, pero está restringido a tejidos blandos. Eso tiene que quedar claro, que es morfológicamente idéntico al músculo esquelético, pero está restringido a tejidos blandos, como son la faringe, la lengua, etc. Estos músculos tienen un rol esencial en el habla, la respiración y la deglución. El músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado que se encuentra en la pared del corazón y en la desembocadura de las venas grandes que llegan al corazón. Las células musculares lisas no exhiben estriaciones transversales debido a que sus miofilamentos no alcanzan el máximo orden de grado de distribución. Vamos a comenzar hablando del músculo esquelético. Una célula del músculo esquelético es un sitio multinucleado. En el músculo esquelético, cada célula muscular, más comúnmente llamada fibra muscular, en realidad es un sitio multinucleado. Una fibra muscular se forma durante el desarrollo por fusión de pequeñas células musculares individuales denominadas mioblastos. El núcleo de la fibra muscular esquelética están ubicados en el citoplasma, justo por debajo de la membrana plasmática, también denominada sarcolema, que está compuesto por la membrana plasmática de la célula muscular, la lámina externa, la lámina reticular que las rodea. El músculo esquelético consiste en fibras musculares estriadas que se mantienen juntas por tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo rodea tanto las fibras musculares individuales como los haces de fibras musculares. Es imprescindible para la transducción de fuerzas. El tejido conjuntivo asociado con el músculo se designa de acuerdo con su relación con las fibras musculares en endomisio, perimisio y epimisio. El endomisio es una capa delicada de fibras reticulares que rodea inmediatamente a la fibra muscular individual. El perimisio es una capa de tejido conjuntivo más grueso que rodea un grupo de fibras para formar un haz o un fascículo. Y el epimisio es una vaina de tejido conjuntivo denso que rodea al conjunto de fascículos que constituyen el músculo. Les recomiendo ver alguna imagen de eso en el ROS o en algún libro. Las fibras musculares esqueléticas se caracterizan por la rapidez de contracción, la velocidad enzimática y la actividad metabólica.
Miofibrillas y miofilamentos. Las miofibrillas y los miofilamentos, la unidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla. Las miofibrillas están compuestas por base de miofilamentos. Los miofilamentos son polímeros de los filamentos individuales de miosina 2, filamentos gruesos, y de actina y de sus proteínas asociadas, es decir, filamentos delgados. Los miofilamentos son los elementos contráctiles del músculo estriado. Los haces de miofibrillas que componen la fibrilla. Estas están rodeadas por retículo endoplasmático liso, REL, bien desarrollado, también denominado retículo sarcoplásmico. Las estriaciones transversales son principalmente características histológicas del músculo estriado. En preparados de fibras musculares aparecen como bandas claras y oscuras alternadas. Estas bandas se denominan banda A y banda I. En el microscopio de polarización, las bandas oscuras son birefringentes, es decir, alteran la luz polarizada en dos planos. Por lo tanto, la banda oscura, al ser doblemente refractiles, son anisotópicas y reciben el nombre de banda A. Las bandas claras son monorefringentes, es decir, no alteran el plano de la luz polarizada. Por consiguiente, son isotrópicas y reciben el nombre de banda I. Tanto la banda A como la banda I están divididas. La banda I clara está dividida en dos por una línea densa, la línea Z, o también llamado disco Z. La banda A oscura está dividida por dos regiones menos densa o clara, denominada banda H. En la mitad de la banda H clara se observa una fina línea densa denominada M. Esto se los digo porque hay veces que lo han tomado en un multiple choice. Es súper difícil, palabras rarísimas. La unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, el segmento de la miofibrilla ubicado entre las dos líneas Z adyacentes. El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo estriado, es la porción de la miofibrilla entre las dos líneas Z adyacentes. La disposición de los filamentos gruesos y delgados origina las diferentes densidades que producen estriaciones transversales de las miofibrillas. El filamento grueso está compuesto principalmente por moléculas de miosina. Las proteínas accesorias que mantienen la alineación precisa de los filamentos delgados y gruesos dentro del sarcómero son las proteínas conocidas como proteínas accesorias. Son imprescindibles para la regulación del espaciado, la fijación y el alineamiento de las miofibrillas. Estas son la titina, la alfa-actina, la desmina y la proteína M, las proteínas C fijadoras de miosina y la distrofina. Cuando un músculo se contrae, cada sarcómero se acorta, pero la longitud de los miofilamentos no se modifica. El músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene los mismos tipos y la misma organización que los filamentos contráctiles del músculo esquelético, pero exhiben estriaciones transversales evidentes en cortes de rutina. Además de las fibras musculares cardíacas, exhiben bandas cruzadas bien tenidas denominadas discos intercalares que atraviesan las fibras de modo lineal. Los discos intercalares son los sitios de adhesión muy especializados entre células. Las fibras musculares cardíacas están compuestas por numerosas células cilíndricas dispuestas de extremo a extremo. Algunas células musculares cardíacas en una fibra pueden unirse con dos o más células a través de los discos intercalares para crear de ese modo una fibra ramificada. Vamos a hablar de la estructura del músculo cardíaco. El núcleo del músculo cardíaco está en el centro de la célula. Es una característica que ayuda a distinguir de las fibras musculares esqueléticas multinucleadas, cuyos núcleos son subsarcolémicos. Los discos intercalares consisten en la unión entre células musculares cardíacas. Ambos componentes de los discos intercalares contienen unión célula-célula especializadas entre las células musculares cardíacas contiguas, que son las fasciadores,
que son uniones de adherencia, la mácula de adherens o desmosomas y las uniones de hendidura o unión comunicante. Vamos a hablar del músculo liso. El músculo liso en general presenta en forma de haces o láminas de células fusiformes alargadas con finos extremos aguzados. La célula muscular lisa también se llama fibras. Carecen del patrón estriado que se encuentra en el músculo cardíaco y esquelético. El citoplasma del músculo liso se tiñe de manera bastante uniforme en la preparación de rutina coloreados con hematoxilina y eosina. Los núcleos de los músculos lisos se ubican en el centro de la célula. ¿Cómo es la estructura del músculo liso? Las células musculares lisas poseen un aparato contráctil de filamentos delgados y gruesos, un citoesqueleto, un filamento intermedio de desmina y bimentina. El resto del sarcoplasma está repleto de fibras delgadas que forman parte del aparato contráctil. Los filamentos gruesos de miosina están dispersos por todo el sarcoplasma de la célula muscular lisa. Bueno, en los aspectos funcionales del músculo liso tenemos que recalcar que el músculo liso está especializado para la contracción lenta y prolongada. Vamos a repasar. ¿Cómo son las células del músculo esquelético? Son células grandes, alargadas. En el músculo cardíaco son células cortas, al igual que en el músculo liso. Las células también son cortas, alargadas y fusiformes. La ubicación del músculo esquelético son en los músculos del esqueleto y los estriados viscerales, por ejemplo en la lengua, en el esófago y en el diafragma. El músculo cardíaco lo vamos a encontrar en el corazón, en la vena cava superior e inferior y en las venas pulmonares. En la ubicación del músculo liso vamos a entrar en los vasos, órganos y vísceras. El esqueleto conjuntivo, el músculo esquelético, los componentes del tejido conectivo que tienen son el epimicio, el perimicio y el endomicio. En el cardíaco, los componentes del tejido conectivo que tienen son el endomicio, que es un tejido conjuntivo subendocárdico y subpericárdico. Y en el músculo liso, los componentes del tejido conectivo son el endomicio y las vainas y los fascículos. Las fibras del músculo esquelético son células musculares esquelética individual. Y las fibras del músculo cardíaco son de disposición ramificada lineal de varias células musculares en forma de pantalón, si se acuerdan. El músculo liso, ¿cómo son sus fibras? Células muscular lisa individual. El músculo esquelético sí presenta estriaciones, al igual que el cardíaco. El que no presenta estriaciones son el liso. El músculo esquelético, los núcleos están periféricos y son muchos. En el cardíaco hay uno y central, rodeado por una región yuxtanuclear. Y en el músculo liso, único y central también. Los túbulos T o túbulos transversos, está formado por invaginaciones sarcoplasmáticas que penetran la fibra muscular entre cisterna terminal adyacente, tienen una capacidad abundante de proteínas sensoras de voltaje. Esa es la definición de túbulo T. El músculo esquelético va a tener túbulo T, al igual que el cardíaco. El que no va a tener túbulo T va a ser el liso. El esquelético no va a tener unión célula-célula. El cardíaco sí va a tener unión célula-célula en los discos intercalares con fascia adherens, mácula adherens y unión de hendidura. Y el liso sí va a tener unión célula-célula, uniones de hendidura o nexos. Después, características especiales. El esquelético tiene el túbulo T y el REL bien desarrollados. El cardíaco tiene discos intercalares y el liso podemos decir que tiene cuerpos densos, caviolados y vesículas citoplasmáticas. ¿Cuál es el tipo de inervación del músculo esquelético? Es voluntaria. Y después el cardíaco y el liso son involuntarios.